su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, hermanos? Es un gusto saludarles nuevamente. Qué privilegio para nosotros ser parte de ustedes, por lo menos por unos minutos de su vida en este día, mientras compartimos la palabra de Dios con ustedes. Un abrazo a la distancia a todos los hermanos que en diferentes países nos siguen todos los días con estas lecciones de escuela sabática, que ya prácticamente estamos en la última. Es un gusto para mí presentarles a mis hermanos que van a ayudarme hoy a desarrollar el estudio, tanto de este día como de mañana. Y son mis hermanos Gladys Ramírez y Arturo Rentería. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Bien, gracias a Dios, pastor. Qué bueno. Gracias a Dios, bien. Y cuéntenme cómo les parecieron estas lecciones durante este trimestre. Maravilloso, porque es donde nosotros nos hemos gozado y hemos disfrutado del plan redentivo de Dios, de esa gran liberación que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo para que liberara al ser humano de la esclavitud del pecado. Amén. Y esa es una gran bendición para toda la raza humana. ¿Y a usted qué le pareció? Impresionante, es verdad, la forma en que cómo Dios vino liberando a su pueblo, ¿verdad? Y hasta el tiempo del fin, que es lo que estamos tratando en esta lección. Ha sido maravillosa, una experiencia en el sentido personal que nos da fuerza y nos reaviva para entender de que no estamos solos. Así es. Pues bueno, vamos a orar en este momento para que Dios nos bendiga y nos dé la sabiduría con la lección que vamos a estudiar hoy. Hermana Gladys, ¿qué le parece si nos lleva en oración de rodillas? Amén. Padre nuestro que esté en los cielos, agradecidos con usted estamos por su infinita gracia y por su infinito amor. Amén, Padre. Amén. Suplicamos el perdón de nuestros pecados y que nos acepte en su trono de su gracia y que nos limpie de toda maldad y que seamos usados como siervos y siervas, siendo vasos útiles para su palabra, que su palabra sea la que salga clara y le suplicamos filtro en nuestra boca para que su palabra lleve la gloria de todos y que sea un manantial de agua vida en cada corazón. Amén. Que escuche su palabra. Así es. Le suplicamos todo esto, no habiendo méritos nuestros, sino en los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Continuamos con el tema del regocijo en esta semana, ya que ese es el ingrediente que más nosotros vamos a tener en nuestro ser cuando estemos allá en el hogar con nuestro libertador. Ayer nosotros mirábamos cómo la palabra de Dios nos enseña a que nos regocijemos por la manera como Dios nos guía. Pero hoy nos dice también que nos regocijemos en la victoria. Amén. Porque cuando Dios lo guía a uno, siempre, hermanos, va a haber victoria. Amén. Hermana Gladys, por ejemplo, Moisés y los hijos de Israel, cómo ellos expresaron su gratitud cuando Dios los libró del Mar Rojo, por ejemplo. La palabra de Dios nos da la respuesta en Éxodo 15, 1 y el 21. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová dijeron: cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Y vamos a ver la declaración que nos dice en el 21. También María habla aquí. María le respondía: cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Echó en el mar al caballo y al jinete. Qué maravillosa experiencia de este pueblo, ¿no cree usted? Definitivamente. Que ellos vivir una experiencia tan personal frente al peligro, frente al mar, ellos pudieron darse cuenta que estaba Cristo
y Dios con ellos abriendo ese mar rojo y ellos cruzándolo. Ellos pudieron vivir esa experiencia y ellos pudieron cantar el cántico de victoria. Pero la experiencia del pueblo de Israel se queda tan pequeña cuando vemos el cruz del Calvario. Allí vemos la liberación de toda la raza humana. Allí vemos el plan de redentivo para toda la raza humana. Es donde se presenta la liberación de la esclavitud del pecado y donde todos tenemos oportunidad a echar mano de la gracia de Dios y recibir ese perdón de los pecados y también obtener la victoria del pecado. Hermano Arturo, ¿ha habido victorias en su vida? Ha habido victorias, pastor, en algunas ocasiones, ¿verdad? De la vida del cristiano siempre va a haber luchas, pero como cristianos en Cristo Jesús debemos no acobardarnos a las luchas, porque después de la lucha viene la victoria. Y en este caso nosotros vemos, por ejemplo, me remonto al momento de la historia, cuando los israelitas habían salido. Por un lado estaba el mar, una barrera, no podían pasar. Por otro lado venía el ejército de Faraón siguiéndolos. Hermanos, era una prueba fuerte, grande, que tenía que ejercerse fe. Y después nosotros vemos, gracias a Dios, que Dios abre ese mar. Y por eso fue una linda experiencia. Y ya vemos, ¿verdad?, que cantaron porque obtuvieron una victoria, y como dice el versículo, vieron allí los carros de Faraón, vieron allí los carros, vieron al ejército allí en el mar. Entonces, hermanos, eso era una victoria gloriosa, y ha visto victorias y habrá victorias en el cristiano si él persevera en los caminos de Dios. Efectivamente, hermanos, Moisés decía: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Amén. Yo quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿has experimentado tú esto en tu vida? ¿Has tú sentido que Dios se ha magnificado grandemente en ti? Mira, si tú revisas cómo ha sido tu vida desde años atrás y has mirado las altas y bajas que has tenido, sin duda notarás que el Señor te ha sacado de una manera victoriosa de algunas situaciones difíciles. Pero los victoriosos tienen que cantar, los victoriosos tienen que regocijarse por eso. Los victoriosos deben alabar al Señor. Nosotros encontramos aquí a Moisés, al pueblo y María alabando por la victoria que habían obtenido. Es verdad, hermanos, que un día alabaremos al Señor en el cielo. Dice que se nos dará palmas en las manos, dice que se nos pondrá coronas, dice que cantaremos porque pues alcanzamos la victoria. Pero yo quiero decirte, hermano, que lo que vas tú a experimentar allá como alabanza, como gozo por la victoria obtenida, lo puedes, hermano, experimentar ya ahora mismo, porque ya las victorias se están obteniendo en la vida personal. De manera que un corazón agradecido tiene que expresarlo en alabanza al Señor por las victorias obtenidas. ¿Qué dice el don profético, hermana Gladys, con respecto a este canto que Moisés entonó aquel día? Nos dice el don profético en La maravillosa gracia de Dios, página 352. Este canto y la gran liberación que conmemoraba hicieron una impresión imborrable en la memoria del pueblo hebreo. Siglo tras siglo fue repetida por los profetas y los cantores de Israel para atestiguar que Jehová es fortaleza y liberación de los que confían en Él. Este canto no pertenece solo al pueblo judío. Indica la futura destrucción de todos los enemigos de la justicia y señala la victoria final del Israel de Dios. Al liberar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios obrado
para nosotros una liberación todavía mayor que los hebreos ante el Mar Rojo. Las bendiciones diarias que recibieron de la mano de Dios y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance debieran ser objeto de constante gratitud. Amén. ¿Qué le parece, hermano? Pastor, aquí vemos en realidad, ¿verdad?, de que nos debemos de regocijar. Ese regocijo, dice aquí una partecita que subrayé, dice, esto no pertenece solo al pueblo judío, indica la futura destrucción de todos los enemigos de la justicia y señala la victoria final del Israel de Dios. Amén. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, que esto simplemente fue un reflejo de lo que Dios, lo grande que va a ser al fin de los tiempos, pero hay un regocijo que debemos de tener en cuanto a la victoria que Cristo ganó por nosotros. Dice más abajo, a libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado. Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos ante el Mar Rojo. Tremendo. Aquí vemos en realidad de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio una mayor liberación, que es la liberación de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo no debemos de cantar himnos de gratitud, himnos de alabanza por esta hermosa liberación? Gracias a que tenemos un himnario adventista donde podemos agarrar cantos. Por ejemplo, un canto muy bonito que a mí me gusta es el himno comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por su gracia infinita, con Él es menester esto. Entonces nosotros aquí vemos, hermanos, de que en realidad el cristiano debe ya estar cantando, debe de estar regocijándose en esta victoria. Lo que resta es mantenerse fiel al Señor, y por lo otro, ¿verdad?, será como hermoso, ¿verdad?, porque liberará mucho más, con más poder, más que ni lo que hizo con el pueblo de Israel. Ese es mi comentario. Bueno, pero según parece, hermana Gladys, no solo pues el pueblo de Israel debe expresar o debe estar escrito que expresó alabanza. Nosotros también. La segunda pregunta de esta lección dice, ¿qué quiere Dios que hagamos hoy cuando también experimentamos victoria? Aunque ya lo dijimos, pero ¿qué le parece si con la Biblia lo respondemos? Vamos a leer en Salmos 98:1 y que nos dice la palabra de Dios: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Y vemos que también en Salmos 146:2 también nos dice, los aplica 146:2 que nos dice: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Amén. Una linda experiencia que vivió David. Y David pudo experimentar en la vida de él la manifestación de la misericordia y el amor de Dios cuando David obtuvo sus victorias. Porque tuvo derrotas, pero fueron más grandes las victorias que tuvo. Y Dios permite y usa de herramienta todas las cosas y las pruebas que nos llegan a nuestra vida para poder fortalecerlos y poder darnos la victoria. De esa manera nosotros tenemos una experiencia con Cristo Jesús, y esa experiencia es como la experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Nunca se olvida de nosotros, porque fue una experiencia única, individual y personal en cada ser humano. Es por eso que Dios siempre permite que lleguen a nuestra vida las pruebas para afinar nuestros caracteres, para medir el termómetro de la vida espiritual de cada uno de nosotros, y que nosotros podamos entender
y aprender a confiar en nuestro Dios y también a darnos cuenta de que en este mundo no estamos solos y que las victorias que hemos obtenido no son por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. ¿Y por cuánto tiempo, hermano Arturo, dice aquí que David le cantaría salmos a Dios? Según el 146.2 que acabamos de leer. 146.2, bueno, voy a releerlo una vez más. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Toda la vida. Sí. Exacto. ¿Por qué toda la vida? Porque toda la vida nosotros vemos el brazo poderoso de Dios sobre nosotros. Amén. Toda la vemos esa diestra que nos sostiene. Y como decía David, yo decía, voy a cantarle al Señor porque ha hecho maravillas. Su diestra, dice, su diestra y su santo brazo se han manifestado. De manera, hermanos, que yo creo que cada uno de nosotros hemos visto esa mano de Dios sobre nosotros, sosteniéndonos, guiándonos. Hemos visto esa diestra del Señor de la cual nos hemos agarrado muchas veces. Por lo tanto, hermanos, lo que Dios quiere que hagamos al ver tanta maravilla, tanta victoria, es que lo alabemos de por vida, que cantemos a su nombre de por vida, que nos regocijemos de por vida. Amén. Y así el don profético lo respalda, ¿no es cierto? ¿Qué dice Amén. ahí? Así dice, cantando canciones de triunfo y acción de gracias ahora. Ahora podemos aprestarnos para entonar el cántico de Moisés y del Cordero cuando nos encontramos sobre el mar de vidrio. Hermanos, quisiera agregar un poco a esto. Nosotros leímos allá en Éxodo 15:1. ¿Quién fue el que comenzó a cantar ese cántico, pastor y hermana Gladys? Fue Moisés, ¿verdad que sí? Sin duda tenía una experiencia con Dios. Sin duda, en el momento de la aflicción que él pasó y en ese trayecto de su vida de los 40 años que estuvo pastoreando las ovejas y todo eso, Moisés aprendió a confiar en Dios y ganó las victorias. Y por eso cuando ve esta victoria, él se pone a cantar y entonar. De igual manera nosotros en nuestra vida diaria, y debemos de cantar y dar tributo a Dios en todo momento, especialmente, ¿verdad?, los que vayamos a formar parte de los redimidos. Hay que aprestarnos, dice aquí esta cita, hay que aprestarnos para entonar el cántico de Moisés y del Cordero cuando nos encontremos sobre el mar de vidrio. Y es que, hermana Gladys, según Apocalipsis 15, allá se cantará un himno, ¿no es cierto? Un himno que lo cantará una clase especial de los redimidos, porque habrán vencido sobre qué cosa. Habrán vencido Apocalipsis 15. Nos da la respuesta Apocalipsis 15:2 y aquí nos da de qué vencieron. Vi también, dice, como un mar de vidrio mezclado con fuego, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes o maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué le parece, hermana Gladys, acerca de estos victoriosos? ¿Sobre qué habrán obtenido la victoria? Nos dice la palabra de Dios que estos no se postraron ante la bestia y su imagen y no recibieron la marca de la bestia. Entonces quiere decir que estos son los que no se contaminaron y estos son los que lavaron la ropa con la sangre del Cordero y obtuvieron la victoria porque fueron hombres y mujeres que consagraron su vida al Señor
y que pusieron todo lo temporal bajo sus pies y todo lo que está en el cielo fue su prioridad, que es Dios y Cristo. Y esa es la invitación que Dios está haciendo, a que nosotros preparemos nuestra vida para que podamos pertenecer a ese maravilloso grupo que habla Apocalipsis 15. Y hermano Arturo, ¿quiénes son estos específicamente según Apocalipsis 14, 1 al 5? Bueno, dice Apocalipsis 14, 1 al 5, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el canto, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron, pues con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué le parece? Son estos los que van a cantar este himno especial de Moisés y del Cordero por haber tenido la victoria de lo que ya mencionamos. Pero ¿será, hermano Arturo, que podríamos nosotros, si estamos vivos cuando Cristo venga, podríamos nosotros ser parte de ese grupo especial de los 144,000? Podríamos, si desde hoy comenzamos a vencer y a luchar, ¿verdad? Pues estos tendrían y tienen de por sí ese canto, es una experiencia que han vivido día con día. Claro que sí, si Dios está con nosotros y nosotros, ¿verdad?, nos sometemos a lo que Él dice y obedecemos sus mandamientos, claro que sí. Interesante que dice que estos son los que cantan el cántico nuevo, porque han vencido sobre la bestia, sobre su imagen y sobre la marca de estas entidades. Hermanos, aquí quiero destacar también que dice que estos tienen el nombre del Cordero y del Padre. En otras palabras, también estos vencieron sobre los defectos de carácter que tenían y llegaron a ese punto de reflejar el carácter de Dios, porque tener el nombre de Cristo y el nombre del Padre es tener su carácter, y porque fueron vencedores, hermanos, en ese punto también, de manera que llegaron a reflejar el carácter de Cristo, y así también vencieron a la bestia, a su imagen y todo lo que proponía. Entonces se gozan, se alegran en alabar al Señor. El himno que cantan es un himno especial, el de Moisés y del Cordero, porque vencieron. De manera, hermanos, que nosotros tenemos esta grande oportunidad de llegar a ser de estos victoriosos, de llegar a ser de estos 144,000. Pero hay que comenzar, hermanos, a tener una relación tan íntima con el Señor, de tal forma que se estampe su carácter en nosotros. Y de esa manera, nosotros, hermanos, miren, vayamos siguiendo al Cordero por donde quiera que va desde ya, hermanos, poniéndonos a sus órdenes, sirviéndole, hermanos, estrechando nuestra relación con Él. Así participaremos de la grande bendición de cantar este hermoso canto. ¿Qué nos dice el don de profecía, hermano Arturo, con respecto a este hermoso canto? Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Han pasado por el tiempo de angustia, número 1, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Número 2,
han, sen- han sentado, han sen- sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Número 3, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Conflicto de los siglos, página 707. Conflicto de los siglos, página. ¿Algo que quiera usted agregar, hermana Gladys? Es una experiencia que solo el individuo la va a experimentar y es una gran experiencia. Es por eso que siempre Dios enfatiza en una relación con Él, porque de la manera que nosotros aprendamos a amar a Dios, vamos a cederle la voluntad a Dios para que Dios pueda reproducir el carácter de Él en nuestra vida, hasta que ese carácter de Cristo sea completamente y totalmente reproducido en el ser humano. Entonces el ser humano va a tener esa experiencia que habla aquí, que es una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Y cuando pase esa experiencia ya está listo para pasar por el tiempo de angustia de Jacob, que será un tiempo de angustia tan pequeño, pero nunca ha habido jamás desde que ha existido este planeta Tierra. Ese tiempo de angustia será tan pequeño, pero también será muy significativo para nosotros, porque de allí va a depender de qué lado nosotros estamos colocados, si estamos del lado del Cordero o si no estamos del lado del Cordero. Algo que me impresionó también es de que vamos a estar sin intercedor. Y allí es donde se va a ver realmente de qué lado nosotros hemos vivido toda la vida, porque nuestra vida tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no ha sido activa en nuestra vida, no hemos vivido la palabra de Dios, solo la hemos estudiado o hemos tenido el conocimiento, pero no hemos caminado la palabra de Dios en nuestra vida, definitivamente nos vamos a colocar en la fila que no es la correcta, ni la fila que va a poder disfrutar de una vida eterna. Amén. Bueno, hermano Arturo, de los requisitos que usted enumeró en la lectura que hizo aquí del conflicto de los siglos, dice que es que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. ¿Cuándo es que se logra esto? Cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, cuando permite que Él lave sus pecados, dice que a través de eso, la sangre preciosa de Jesús limpia y purifica la vida de la persona. Y es en ese momento donde la persona empieza a vivir una experiencia con Dios. Pero aparte de eso, de esa experiencia, mantenerse íntegro en los caminos de Dios. Amén. Quisiera agregar un poquito a la partecita ahí de vivir sin intercesor. Cuando yo leí esa porción, yo dije, qué tan difícil va a ser. Y me vino a mi mente cuando el Padre dejó al Hijo solo. Cuando el Padre dejó al Hijo solo, hermanos, si ustedes han leído, estuvo difícil, estuvo tan difícil. Una cosa así similar, un poco menos diría yo, vamos a pasar los que nos hayamos mantenido en los caminos de Dios hasta el fin del tiempo, donde vamos a estar sin intercesor, pero así será esa parte. Bueno, hermanos, de esta manera entonces llegamos al final de la lección. Vamos a pedirle a Dios Amén. que nosotros nos regocijemos en la victoria sobre el pecado que vayamos obteniendo aquí en la vida, y que esta alegría y esta alabanza sea toda la vida que vivamos hasta que disfrutemos de la gran victoria final allá cuando el Señor venga a redimirnos. Y Dios nos ayude, hermanos, para que seamos de los que cantemos:
el cántico de Moisés y del Cordero, si es que estamos vivos cuando el Señor venga, porque los 144,000 son 144,000 vivientes, personas que dentro de los vivos han elegido ser leales a Dios. No quiero entrar aquí en profundidad en el tema de los 144,000, porque pues algunos dicen que es literal, otros dicen que es simbólico, unos dicen de que pues ya están siendo parte de ellos, otros dicen que pues será justamente en ese momento de los vivientes. Pero en vez de entrar en esos debates y en esas contiendas, yo prefiero que entremos en imitar, hermanos, en imitar las características de ellos. Yo les animo para que busquemos tener las características de los 144,000, que son, hermanos, que tienen el nombre de Dios, tienen el carácter de Dios. Son personas que también, hermanos, son puros. Son personas que siguen a Jesús por donde quiera que va. Y son personas que también son sinceros y tienen la verdad. Son personas que en sus bocas no ha sido hallada mentira, porque se han gozado. Hermanos, lo más importante de todo esto, de los 144,000, es que imitemos esas características. Teniendo esas características, hermanos, sin duda, lo demás vendrá por añadidura. Pero vamos a darle gracias a Dios por las victorias que ya nos ha dado, y pidámosle al Señor que siempre seamos agradecidos y tengamos un cántico de gozo por esas victorias. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, Amén. te agradecemos, Señor, por la victoria que nos has concedido hasta aquí y la victoria final que nos garantiza desde ya. Solamente, Señor, te pedimos que el gozo y la alegría por estas victorias nosotros lo empecemos a experimentar desde ahora. Que cada uno de nosotros, Señor, alabe tu nombre y mantenga un espíritu de alabanza durante toda su vida por las victorias obtenidas y por las que están prometidas para el final de este mundo. Por favor, te rogamos que nos ayudes para ser cristianos victoriosos aquí en la tierra. Que nos ayudes, Señor, para que en cada tentación y pecado nosotros alcancemos la victoria por medio de aquel que nos amó, por medio de su gracia, por medio, Señor, de su poder. Así en esta hora te pedimos que el canto y la alegría broten de nuestros labios por todo lo que nos has dado como victoria. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.